Hola, continuamos con el tema de la transferencia de calor y en esta cuarta parte vamos a ver la transferencia de calor en estado no estacionario o transitorio. La transferencia de calor en estado no estacionario o transitorio es la fase del proceso de calentamiento o enfriamiento en donde la temperatura cambia como una función tanto de la posición como del tiempo. En muchos procesos como la pasteurización, esterilización, congelación de alimentos, la fase del estado transitorio es una componente importante de todo este proceso, en los cuales la temperatura del centro del objeto tiende a cambiar más lentamente que la temperatura de la superficie, por lo que no se puede hablar de una temperatura del alimento como tal, sino que se debe hablar de una posición específica dentro del alimento a un tiempo determinado. Es por ello que el análisis de cómo es la variación de la temperatura con el tiempo es de suma importancia, sobre todo en el diseño de los procesos. Como la temperatura vimos que es una función de dos variables independientes, posición y tiempo, se puede expresar esta dependencia para el caso de la transmisión de calor unidimensional con ecuaciones como las que se muestran, que son ecuaciones diferenciales algo complicadas. El procedimiento usado para encontrar la ecuación de la solución de dicha ecuación involucra cálculos matemáticos avanzados, lo cual se escapa del objetivo de este curso. Debido a esta complejidad matemática, la solución analítica para esta ecuación es posible solo para objetos de forma geométrica simplificada, como lo son la esfera, el cilindro y la placa. Cuando hablamos de estas formas geométricas simplificadas, esfera, cilindro y placa, y veamos las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los problemas, vamos a ver que existe un factor que se conoce como dimensión característica o DC. Esta dimensión característica puede definirse de diferentes formas. ¿Okay? La primera forma es la relación del volumen del objeto entre el área y la segunda forma, ¿ok?, en las diferentes geometrías es la distancia más corta desde el centro geométrico hasta la superficie del objeto, ¿ok?, en cada una de las geometrías definidas. Cuando hablamos de esfera, entonces la dimensión característica sería el radio. Cuando hablamos del cilindro, ¿ok?, la dimensión característica sería igualmente el radio. Y cuando hablamos de la placa, la dimensión característica entonces sería la mitad del espesor. Fíjense que estamos hablando de geometrías sencillas y en este caso las llamamos cilindros semi-infinitos o cilindros infinitos o placa semi-infinita o placa infinita. ¿Qué quiere decir que sea un cilindro semi-infinito? Quiere decir que la longitud del cilindro es mucho más grande en relación al radio. Al trabajar con geometría semi-infinita, por ser la longitud del cilindro mucho más grande que el radio, vamos a garantizar que la transferencia de calor ocurra principalmente en una sola dirección, en el caso de los cilindros, en la dirección radial, más que en la dirección axial. Entonces podemos estudiar la transferencia de calor unidimensional. En el caso de la placa, igualmente las longitudes del alto y el largo de la placa, ¿ok?, las longitudes A y B van a ser muy superiores o muy más grandes que el espesor. Entonces, al hablar de la transferencia de calor, si estas longitudes A y B son mucho más grandes que el espesor, entonces se puede garantizar de que estamos trabajando en transferencia de calor unidireccional en una sola dirección, que en este caso sería a través del espesor. Entonces, en la placa semi-infinita, la dimensión característica es la mitad del espesor. ¿Okay? En el análisis de la transferencia de calor transitoria, uno de los primeros pasos es considerar la importancia relativa de la transferencia de calor en la superficie
y en el interior, es decir, en la superficie y en el interior del objeto que se somete a procesos de calentamiento o enfriamiento. Suponiendo que tenemos y sumergimos el objeto dentro de un fluido, ¿ok?, que se encuentra a temperatura TA, donde esta temperatura del fluido es superior a la temperatura del objeto, este objeto comenzará a aumentar su temperatura hasta que se alcance un valor de equilibrio con la temperatura del fluido. Durante el periodo de calentamiento transitorio, la temperatura del objeto va a variar tanto con la distancia como con el tiempo, como hemos mencionado anteriormente. Y durante este proceso de calentamiento, la transferencia de calor del fluido al centro del sólido se va a encontrar con dos resistencias. La resistencia convectiva en la capa del fluido que está directamente en contacto con el objeto, y entonces va a depender de las características del fluido, y la resistencia conductiva dentro del objeto, que va a depender de las características de mi objeto. Esta relación entre la resistencia conductiva o interna y la resistencia convectiva o externa es lo que se conoce o se define como el número de Biot. Y dependiendo del valor que tenga el número de Biot, los perfiles de temperaturas que se presenten dentro de mi objeto va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, el número de Biot viene dado por la resistencia interna, que depende de las características de mi material, es decir, cuán conductivo es y qué dimensiones tiene mi material, por eso viene expresada en función de la dimensión característica y la conductividad térmica, entre la resistencia externa que viene dada por el fluido, por eso viene expresada en función de el coeficiente convectivo, quedándome el número de Biot como la dimensión característica por el coeficiente convectivo entre la conductividad térmica del material. Como mencionamos anteriormente, dependiendo de qué valor tenga el número de Biot, entonces el perfil de temperatura que va a presentar mi objeto que se está calentando va a variar. En la literatura se encuentra una división de 3 sistemas diferentes. El primero es el número de Biot para sistemas con número de Biot menores o iguales a 0,1, los cuales se denominan sistemas con resistencia internas despreciables, es decir, donde los valores de K son generalmente muy superiores a los valores de H. Luego tenemos los sistemas donde el número de Biot se encuentra entre 0,1 y 40, los que se conocen como sistemas con resistencia interna y externa finita. Y por último tenemos el número de Biot mayores a 40, lo que se denominan sistemas con resistencia interna significativa, en donde generalmente los valores de H son muy superiores a los valores de K. Vamos a ir viendo de ahora en adelante cada uno de estos sistemas, cuáles son las características y cómo podemos resolver los problemas que se nos presentan en cada uno de ellos.
para estos sistemas se puede obtener una expresión matemática que me permite describir la transferencia de calor para los sistemas con número de Biot menores a 0,1 y es la que se muestra aquí en las láminas. Tenemos dos formas distintas y la deducción de esa ecuación la pueden ver en el material de lectura indicado. ¿Ok? En la variación entre esta primera forma y esta segunda forma principalmente radica en cómo vamos a expresar la dimensión característica. Si la vamos a expresar como la relación del área y el volumen o con el factor DC, que es la distancia, como dijimos, más corta desde el centro geométrico hasta la superficie del alimento. Esta expresión me permite calcular, bien sea la temperatura de mi alimento, que es sumergido en un ambiente con un fluido de temperatura TA y que tiene inicialmente una temperatura TI, conocemos las características de mi ambiente y conocemos las características de mi alimento. Entonces podemos calcular cuál es la temperatura que alcanza el alimento luego de estar tanto tiempo en un ambiente determinado, o si despejamos T, pudiésemos calcular cuál es el tiempo que tardará en alcanzar el alimento una determinada temperatura T cuando se sumerge en un fluido con una temperatura TA y este alimento tenía inicialmente una temperatura TI. ¿Okay? Entonces fíjense que viene ahí está la relación temperatura y el factor tiempo. Luego tenemos los sistemas con número de Biot entre 0,1 y 40, que se denominan sistemas con resistencia interna y externa finita. ¿Ok? En estos sistemas, la temperatura del sólido será función de la temperatura y la posición, ya que las resistencias interna y externa son similares. ¿Ok? Entonces fíjense que acá el perfil de temperatura, aquí sí vemos que hay una variación de la temperatura en función tanto del tiempo como de la posición en el interior de mi objeto. Y también vemos acá que hay una pequeña variación de la temperatura en la capa de fluido que está inmediatamente en contacto con la superficie del alimento. Para este tipo de sistema, las soluciones matemáticas para las geometrías esféricas, cilíndricas y de placas semi-infinitas, son las que se presentan a continuación, las cuales involucran funciones trigonométricas o trascendentales como las que se muestran en la tabla, lo cual se escapa de los objetivos de este curso. Estas soluciones, sin embargo, también pueden ser reducidas a gráficos tiempo-temperatura más simples y fáciles de usar y serán los que emplearemos en este curso. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Entonces fíjense que tenemos ecuaciones bastante complicadas para la pared plana, para el cilindro, para la esfera y vienen dadas por el número de Biot y fíjense que tenemos acá un número diferente que es el FO. El FO es el número de Fourier, que es necesario conocerlo para cuando vayamos a trabajar con los gráficos. Este número de Fourier es una medida de la relación entre la velocidad de conducción de calor y la velocidad de almacenamiento de energía de un objeto de volumen determinado y viene definido por la expresión número de Fourier es igual a la difusividad térmica por el tiempo entre la dimensión característica al cuadrado. Un gran valor del número de Fourier indica una gran penetración de calor en el sólido en un periodo de tiempo dado. Como mencionamos anteriormente, existen diferentes tipos de gráficos
¿ok? Los gráficos de Eisler, los gráficos de Bernoulli y otros gráficos, los cuales vienen definidos para cada una de las geometrías semi-infinitas que hablamos anteriormente, quien sea la placa semi-infinita. Entonces, al ser la placa semi-infinita, como mencioné anteriormente, la transferencia de calor garantizamos que sea en la dirección, ¿okay?, del espesor de la placa. En el caso de la esfera, la transferencia de calor será radial. Igualmente, en el caso del cilindro semi-infinito, al ser la longitud del cilindro mucho mayor a la del radio, entonces garantizamos que estamos trabajando con una transferencia de calor unidireccional en la dirección radial. Los gráficos de Euler, que son los que se muestran a continuación, ¿okay?, están basados en el trabajo realizado por M.P. Euler en el año 1944 y vienen definidos por tres números adimensionales. En el eje de las Y, fíjense que encontramos el mismo factor de relación de temperaturas que se presenta en la ecuación que vimos para los sistemas del número de Biot menor a 0,1. En el eje de las X encontramos representado el número de Fourier y las diferentes curvas internas dentro del gráfico vienen dadas por el inverso del número de Biot. La dimensión característica en estos gráficos viene definida como la distancia más corta del centro geométrico del objeto hasta la superficie del mismo, y la temperatura que se puede encontrar o obtener con estos gráficos, entonces sería la temperatura en el centro geométrico del objeto en estudio. Para utilizar los gráficos de Euler o cualquiera de los otros gráficos se emplea el siguiente procedimiento, ¿okay? Si queremos calcular el tiempo requerido para alcanzar una temperatura deseada, entonces, como sabemos la temperatura deseada, podemos calcular el factor temperatura. Con el factor temperatura y los datos de mi sistema podemos calcular el factor temperatura. Con los datos de mi sistema podemos calcular el número de Biot. Entonces ubicamos el factor temperatura, lo ubicamos con la línea del número de Biot correspondiente y leemos abajo el número de Fourier. Y como sabemos, en el número de Fourier está asociado el tiempo y podemos despejar cuál es el tiempo necesario para alcanzar una temperatura deseada. Por otra parte, si queremos más bien conocer cuál es la temperatura que se alcanza en un tiempo determinado, entonces primero determinamos el número de Fourier, calculamos también el número de Biot para poder saber cuál es el inverso del número de Biot y con eso podemos ubicar cuál es el factor temperatura y en eso despejar cuál es la temperatura que yo alcanzaría después de tanto tiempo que ese alimento se está calentando o enfriando. Luego tenemos los gráficos de Bernoulli, que son muy similares a los gráficos de Eisler. Lo único que tienen un factor adicional. En este caso, igualmente tenemos el factor temperatura en el eje de las Y, tenemos el número de Fourier en el eje de las X, pero acá tenemos diferentes grupos de curvas determinados por el factor M, que viene siendo el inverso del número de Biot, y dentro de cada grupo de curvas tenemos diferentes líneas, ¿ok?, que vienen determinados con el factor N, que el factor N me da la relación de R entre Rm, ¿ok? La ventaja que tienen estos gráficos es que este factor me va a permitir poder ubicar la temperatura en cualquier posición de mi objeto, no necesariamente en el centro geométrico, sino que puedo ubicar la temperatura en el centro geométrico, es decir, si R es 0, entonces N va a ser 0, está en el centro geométrico, o en la superficie, si R es igual a Rm, entonces N será igual a 1, quiere decir que estoy en la superficie, o en cualquier punto ubicado entre mi centro geométrico y la superficie de mi alimento. Es la ventaja que tienen estos gráficos en comparación con los gráficos de Eisler, que solo me permite obtener la temperatura en el centro geométrico del alimento. Tenemos otros gráficos que
en este caso son curvas, pero bueno, tenemos igualmente en el eje de las Y el factor temperatura, en el eje de las X el número de Fourier, y la diferencia es que en vez de graficar el inverso del número de Biot, grafican directamente el número de Biot, ¿ok? Pero se emplean de la misma manera. Luego tenemos entonces los sistemas con el número de Biot mayor o igual a 40, que se conocen como sistemas con resistencia interna significativa. En este tipo de sistema, el gradiente de temperatura en el fluido es prácticamente nulo, alcanzando el objeto en su superficie la temperatura del seno del fluido, mientras que en el interior del sólido la temperatura varía con la posición y con el tiempo. En este tipo de sistemas, igualmente se puede emplear los gráficos trabajando con la línea del número de Biot y el inverso del número de Biot igual a 0, lo que representa una resistencia superficial a la transferencia de calor despreciable. Entonces, fíjense que ya podemos saber cómo podemos obtener bien sea la temperatura o el tiempo para unas condiciones dadas. Todos estos gráficos, como habíamos visto anteriormente, vienen dadas para las geometrías semi-infinitas, lo que me va a garantizar que estoy suponiendo que estoy trabajando con una conducción de calor o una transferencia de calor unidireccional en una sola dirección. Sin embargo, como sabemos, en la vida real los alimentos no son infinitos o semi-infinitos, sino que son alimentos u objetos finitos, es decir, que vamos a tener transferencia de calor en todas sus direcciones. Imagínense que tenemos una lata, ¿ok? La lata tiene una altura determinada y un radio determinado, donde la magnitud de mi altura, ¿ok? Y mi radio son similares, no es que es un objeto semi-infinito donde la altura es mucho mayor al radio, ¿ok? No, en las latas normales tenemos las dimensiones similares. Entonces tenemos que evaluar para poder resolver esos problemas de los objetos finitos, como si intersectáramos dos objetos semi-infinitos. Entonces, para obtener una lata finita o un cilindro finito, yo lo puedo hacer intersectando un cilindro semi-infinito, donde entonces evalúo la transferencia de calor en la dirección radial, ¿ok? Y entonces vemos cómo es el factor de transferencia de calor en la dirección radial. Y si la intersectamos con una lámina infinita como la vemos acá, entonces al evaluar la transferencia de calor en la lámina me va a dar el componente de la transferencia de calor en la dirección axial del cilindro. Entonces, el factor global de mi objeto finito va a ser el factor que venga de hacer el análisis en el cilindro, que me da entonces la transferencia de calor en la dirección radial, y el factor de hacer el análisis en la placa, que me está dando el factor de transferencia de calor en la dirección axial de mi cilindro. Por otra parte, tenemos una placa. Entonces, en la placa, una placa finita, de dimensiones finitas, la puedo obtener con la intersección de tres placas semifinitas, como se muestra en la figura. Entonces, al analizar una placa, me va a entonces dar el factor de transferencia de calor en el ancho de la placa, la otra en el largo de la placa y la otra en el espesor de la placa. Y multiplicando los factores en cada una de las direcciones, entonces puedo obtener el factor total de mi objeto finito. Así es que se va a proceder cuando estemos trabajando con objetos finitos. La puesta en práctica de todo lo que hemos visto lo vamos a ver en el siguiente videito, donde se van a resolver problemas asociados. Muchas gracias.